Tenía solo 13 años cuando fue obligada a dar a luz en un frío castillo galés, una niña en agonía que un día fundaría una dinastía. Traicionada, encarcelada y silenciada, Margarita Beaufort transformó su sufrimiento en poder. Construyó redes secretas de espías, superó a reyes y conspiró durante décadas, hasta que su hijo tomó la corona en Bosworth, poniendo fin a la Guerra de las Rosas. Esta es la historia jamás contada de la madre del rey que moldeó el futuro de Inglaterra y lo pagó con todo. Antes de adentrarnos en esta historia ya más contada, asegúrate de suscribirte, darle like y seguirnos. Tu apoyo nos ayuda a descubrir más historias ocultas. Imagina esto: un grito atraviesa los pasillos de piedra del castillo de Bledsoe en una gélida noche de invierno del año 1457. El sonido corta la tormenta como acero sobre seda. En una cámara iluminada por velas temblorosas, la joven Lady Margaret Beaufort, de tan solo 13 años, aprieta las sábanas empapadas de sangre mientras su cuerpo se sacude con una agonía que ninguna niña debería soportar. Las parteras murmuran oraciones en latín, con rostros sombríos bajo las sombras que bailan en las paredes. Afuera, la nieve cubre los campos helados de Bedfordshire. Dentro, un futuro rey de Inglaterra está siendo arrancado del cuerpo de una muchacha apenas salida de la infancia. El cabello castaño rojizo de Margaret se pega a su rostro empapado en sudor, mientras otra oleada de dolor la consume. Las comadronas temen que no sobreviva. El niño es demasiado grande, sus caderas demasiado estrechas. A los 13 años, aún está creciendo. Sin embargo, lucha por traer al mundo al hijo que algún día reclamará el trono como Enrique VII. Ninguno de los presentes ignora la cruel ironía en ese niño, nacido entre tormentos. Pondrá fin al conflicto más sangriento de Inglaterra y fundará la dinastía Tudor que cambiaría el rumbo de la historia. Antes de adentrarnos en estos relatos olvidados de sacrificio y supervivencia, si disfrutas descubriendo las verdades ocultas de la historia, dale me gusta a este video, suscríbete para más contenido y comparte en los comentarios desde donde nos ves. Me parece asombroso que, juntos, a través del tiempo y la distancia, podamos explorar historias que una vez parecieron perdidas. La joven que se retorcía en aquella cama no era una noble cualquiera. Lady Margaret Beaufort llevaba sangre real, descendiente de Juan de Gante, duque de Lancaster y cuarto hijo de Eduardo III, pero pronto aprendería que la sangre real podía ser tanto un escudo como una condena. En la brutal política de la Inglaterra del siglo XV, durante las inminentes guerras de las dos rosas, los linajes podían convertirte en un valioso peón o en una amenaza mortal. El camino de Margaret hacia aquella cámara de parto había comenzado años atrás, cuando jugaba en los jardines del castillo de Bledsoe. Nacida en mayo de 1443, hija de John Beaufort, duque de Somerset, de Margaret Beauchamp de Bledsoe, llegó a un mundo donde las alianzas cambiaban como la arena y el matrimonio era la herramienta más afilada del poder. Su padre murió cuando ella apenas tenía 1 año. Algunos afirmaban que se quitó la vida tras derrotas aplastantes en Francia, que lo dejaron destruido. Otros susurraban que había sido envenenado, pues en aquellos tiempos toda muerte súbita de un noble atraía rumores como buitres sobre un cadáver. La caída de John Beaufort marcó la infancia de Margaret. Había comandado ejércitos ingleses en los últimos años de la Guerra de los 100 años, impotente mientras las conquistas de Enrique V se desmoronaban. La derrota lo consumió como una enfermedad. Al regresar a Inglaterra en 1444, los cortesanos notaron su mirada vacía, sus manos temblorosas y su silencio. El 27 de mayo de 1444 fue hallado muerto en sus aposentos en Wimborne Minster. El veredicto oficial fue fiebre, pero pocos lo creyeron, ya fuese por veneno, desesperación o deshonra. El final de John Beaufort proyectó una sombra sobre la niñez de su hija. Su madre, viuda, actuó con rapidez. La duquesa sabía que, en un mundo despiadado, la supervivencia de mujeres y niños dependía de forjar alianzas poderosas. A los 6 años, la pequeña Margaret fue prometida a John de la Pole, hijo de William de la Pole, duque de Suffolk. El pacto unía a dos grandes casas en una alianza aparentemente irrompible, pero la política se movía más rápido que la infancia. En 1450, Suffolk fue deshonrado y asesinado mientras cruzaba el canal. Su crimen había sido negociar el matrimonio de Enrique VI con Margarita de Anjou,
y ceder Maine y Anjou a Francia, términos que enfurecieron tanto a nobles como al pueblo. Su muerte fue brutal. Lo arrastraron de su barco, lo obligaron a arrodillarse sobre la borda y lo ejecutaron con una espada mellada que necesitó varios golpes para matarlo. La familia de Margaret aprendió pronto que sobrevivir exigía adaptarse con rapidez a su siguiente compromiso. Llegó enseguida Edmund Tudor, conde de Richmond, medio hermano de Enrique VI, gracias al segundo matrimonio de su madre con Owen Tudor. Los Tudor eran galeses de dudosa legitimidad, pero gozaban del favor del rey. Owen, antaño cortesano, había contraído matrimonio secreto con Catalina de Valois. Viuda de Enrique V. De aquel escándalo, nacieron 2 hijos, Edmund y Jasper Tudor, a quienes Enrique VI legitimó y elevó al rango de condes. En 1455, con apenas 12 años, Margaret se casó con Edmund Tudor en una ceremonia en el castillo de Bletsoe, su hogar de infancia. El gran salón estaba adornado con tapices de los antepasados Beaufort, mientras que la capilla donde intercambiaron votos guardaba la tumba de su abuelo, John Beaufort, conde de Somerset. Edmund rondaba la veintena, curtido en política y guerra. Margaret apenas salía de la niñez. El matrimonio fue consumado de inmediato. En aquella época, no sé, las jóvenes nobles eran criadas para engendrar dinastías. La noche de bodas dejó cicatrices de las que Margaret nunca habló, aunque su frágil salud y su intensa piedad reflejaron siempre aquella marca. A los pocos meses, su cuerpo empezó a cambiar. Las mujeres mayores murmuraban sobre su estado con una mezcla de gozo y temor, pues era demasiado joven para la maternidad. Su madre, que había tenido a Margaret a los 18, conocía bien el peligro. A los 12, apenas 13, su hija enfrentaba un riesgo que había reclamado. La vida de innumerables mujeres, mucho mayores, pero Edmund Tudor nunca conocería a su heredero Anne. En el otoño de 1456, mientras combatía en Gales contra fuerzas yorquistas, fue capturado en el castillo de Carmarthen. Los detalles de su captura y muerte siguen siendo inciertos, envueltos en el caos de la guerra civil. Algunos relatos dicen que fue tomado por sorpresa en un asalto repentino, con sus fuerzas dispersas e indefensas. Otros susurraban de traición dentro de las propias filas de Edmund. Si murió de peste en cautiverio o fue asesinado por sus carceleros, sigue siendo uno de los enigmas de la historia. La versión de la peste resultaba conveniente para sus captores. La enfermedad se propagaba en las prisiones medievales, y declarar una muerte natural los eximía del crimen de matar a un medio humano real. Sin embargo, los cronistas mencionaron su rápido y antinatural deterioro y la negativa a permitir médicos, lo que alimentó la sospecha. Lo cierto es que, para noviembre de 1456, Margaret, apenas con 13 años, era viuda. Estaba embarazada y abandonada en un reino que se precipitaba hacia la guerra civil. La noticia la alcanzó en el palacio del Amphi, en Pembrokeshire, donde rezaba a diario por el regreso seguro de su esposo. En una noche empapada por la lluvia, un mensajero llegó a caballo, cubierto de sudor tras una desesperada carrera por Gales. Sus botas resonaron en el suelo de la capilla, donde Margaret permanecía, arrodillada en devoción. Ella supo, antes de que él hablara, que su mundo se había derrumbado. La responsabilidad sobre la joven viuda recayó en Jasper Tudor, el hermano menor de Edmund. Su decisión de protegerla fue tanto un gesto noble como una estrategia práctica. Margaret llevaba en su vientre al posible heredero del nombre Tudor, un niño capaz de vincular a su familia con la corona de Inglaterra. Jasper la condujo a su fortaleza de Pembroke Castle, erguidao sobre autos acantilados frente a Milford Haven, donde el Atlántico golpeaba con furia las rocas. Sus muros habían resistido tormentas y asedios durante siglos, pero no estaban destinados al confort, sino a la supervivencia. El viaje fue agotador. Los caminos de invierno resultaban casi intransitables, cubiertos de hielo y barro, bloqueados por árboles caídos. Margaret viajaba en una litera sacudida por caballos. Cada bache le arrancaba un gemido de dolor en su frágil y abultado cuerpo. Lo que debió durar 2 días se alargó a 5, obligados a rodear ríos desbordados y a esquivar bandas armadas de lealtades inciertas. Al llegar finalmente a Pembroke, Margaret Nuhaló, Hefugí, Ucálidu. El castillo de piedra caliza se alzaba frío y severo, sus cámaras ventosas cubiertas con pesados tapices para frenar los vientos del mar. Las hogueras rugían en grandes chimeneas, consumiendo la leña más rápido de lo que los sirvientes podían reponer.
y aún así el hielo se formaba en el interior de las ventanas. Margaret, apenas capaz de recorrer su propia estancia, soportaba con esfuerzo el peso de su carga en el médico del castillo. El doctor Lewis Carlier, erudito formado en Oxford y París, la examinó con creciente preocupación. Había atendido a hijos de reinas y campesinas por igual, estudiado a Hipócrates y Galeno, y ejercido durante 4 décadas. Pero ante aquella frágil niña, todo su saber parecía inútil. Las caderas de Margaret eran demasiado estrechas, su pelvis aún sin formar, su cuerpo incompleto. El niño en su vientre era grande, mal posicionado, y ya mostraba señales de sufrimiento. Carlier confesó a Jasper que la situación era crítica. Lo había visto antes, y rara vez terminaba bien. Podían intentar girar al niño, arriesgando la muerte inmediata de ambos. Podían esperar, con la esperanza de que la naturaleza corrigiera la posición, aunque la demora amenazaba con agotamiento y pérdida. O podían recurrir a una cesárea, un procedimiento que casi siempre mataba a la madre en Jasper. Con apenas 25 años, cargaba con una decisión devastadora. Si Margaret moría, la línea Tudor terminaba con él, un hijo menor sin herederos legítimos. Si sobrevivía, pero el niño se perdía, el destino sería el mismo. El peso de la supervivencia dinástica pesaba tanto como su creciente afecto por aquella joven valiente que afrontaba la viudez con tanta entereza durante aquel crudo invierno. Margaret mostró una madurez que superaba su edad. Absorbía lecciones de política y estrategia guiada por Jasper, quien le enseñaba a leer gestos, descifrar palabras cortesanas y trazar el peligroso entramado de alianzas que enredaba a los nobles de Inglaterra. También se refugiaba en la devoción religiosa, aferrándose a la fe con una intensidad que inquietaba a su sirvienta. Pasaba horas de rodillas en la capilla hasta que le sangraban, memorizaba oraciones en latín y estudiaba textos teológicos. Para ella, la presencia de Dios otorgaba sentido a un sufrimiento que de otro modo habría sido insoportable. Los historiadores sugieren que su fervor nació del trauma, como un mecanismo para sobrellevar la brutalidad del matrimonio infantil y la inminente maternidad. El padre Meredith, sacerdote del castillo y galés, formado en Cambridge, profundizó en su entendimiento. Le enseñó que la voluntad de Dios solía moverse a través de la acción humana, que rezar sin obrar era vacío, pero que la oración unida a la acción podía moldear el destino. Su consejo dejó una huella imborrable en Margaret, fundiendo fe y pragmatismo, y entonces, en una gélida noche de enero de 1457, comenzaron sus dolores de parto. Había estado caminando por las murallas, siguiendo la recomendación del doctor Carlier, cuando la primera contracción la desgarró por dentro, como una cuchilla. Se desplomó contra la piedra helada, jadeando, mientras sus damas corrían a llevarla de vuelta a sus aposentos en las parteras. Mujeres curtidas que habían traído al mundo incontables niños, se miraban con un peso de temor en los ojos. Habían visto aquello antes, una niña obligada a dar a luz a un niño, la naturaleza forzada, más allá de sus límites, por la ambición y la política. Prepararon sus instrumentos y murmuraron sus oraciones, sabiendo que antes del amanecer podían perder a una o a ambas pacientes. Dama Wentworth, David, la partera principal, contaba con 30 años de experiencia. Formada por su madre y su abuela, llevaba consigo la sabiduría de generaciones de mujeres galesas. Conocía las hierbas que aliviaban el dolor, las técnicas para girar a los bebés de nalgas, las oraciones que parecían infundir fuerza en sin. Embargo, al examinar a Margaret, su rostro surcado por arrugas se tornó sombrío. La cámara se llenó con el olor penetrante de hierbas ardiendo, lavanda para la calma, romero para el valor y otras plantas cuyo secreto guardaban celosamente. Las parteras, custodias de la frontera entre la vida y la muerte. Junto a los cuchillos para cortar cordones, yacían instrumentos más oscuros, ganchos y forceps para extraer a los muertos, pociones para reanimar a los débiles, reliquias para invocar la misericordia del cielo durante 18 horas. Margaret soportó un dolor indescriptible. Sus gritos resonaban contra los muros de piedra hasta que su voz se quebró, dejando solo jadeos guturales. Las parteras luchaban desesperadamente, sus manos resbaladizas de sangre, intentando salvar tanto a la madre como al hijo. Dama Gwen recurrió a todo lo que sabía: masajes, cambios de posición, susurros de ánimo, preveges du hierbas, pero la fuerza de la joven se desvanecía con cada contracción afuera. Jasper Tudor recorría los pasillos, sus botas golpeando,
la piedra, con el corazón atravesado por cada grito ahogado. Los sirvientes corrían con palanganas de agua humeante y montones de lienzos, pálidos de miedo. En la capilla, el padre Meredith rezaba sin descanso por la joven madre, cuya vida pendía de un hilo con el amanecer. Margaret estaba al borde del colapso. Su cuerpo, apenas el de una niña, había soportado un día entero de tormento. Con urgencia, el doctor Caerleon la examinó. El bebé aún vivía, aunque débil y desfalleciente. Margaret sangraba profusamente, con un pulso tenue y la piel de un blanco espectral. No quedaba más opción que intentar una extracción manual. Un procedimiento peligroso que podía salvar al niño, pero condenar a la madre. Dama Gwen lo había hecho antes, pero nunca en alguien tan pequeña. La sostuvo con firmeza, murmurando una plegaria a Santa Margarita de Antioquía, patrona de los partos, antes de introducir la mano en el cuerpo desgarrado de la joven Anne cuando, por fin, el niño salió, arrancado de su madre en una prueba que casi la destruye. Las parteras quedaron inmóviles. El infante estaba inerte, pálido, cubierto de sangre y fluidos. El silencio llenó la cámara, roto solo por el crepitar del fuego y la respiración entrecortada de Margaret. Entonces, Dama Gwen limpió la diminuta boca y garganta, y un llanto, agudo, furioso, cortó el aire. Había nacido el futuro Enrique Tudor, rey de Inglaterra. A Margaret, medio inconsciente, quebrada por el agotamiento, escuchó aquel llanto a través de la niebla del dolor. Intentó alzar los brazos, pero no le obedió. Por un instante, la partera puso al niño sobre su pecho antes de llevárselo a limpiar y envolver. Los ojos de Margaret se aferraron a su rostro, desesperados por grabarlo en su memoria, entre el delirio del sufrimiento, pero el daño era devastador. En los días posteriores, el doctor Carl Irn descubrió desgarros profundos y lesiones internas, imposibles de sanar. Anne nunca podría concebir otro hijo. A los 13 años, su cuerpo había quedado arruinado por el brutal parto al que la obligaron. Durante semanas osciló entre la vida y la muerte, ardiendo en fiebre, consumida por infecciones. El médico recurrió a todos los remedios conocidos: sangrías para equilibrar los humores, cataplasmas de hierbas, vinos medicinales, mientras Dama Gwen no se apartaba de su lado, alimentándola con caldo gota a gota y velando sobre ella. En noches interminables, las cicatrices del suplicio no fueron solo físicas. Pesadillas la atormentaban, arrancándole gritos en la medianoche. Se estremecía ante cualquier contacto, y su vínculo con su hijo se volvió complejo, an amor, entrelazado con recuerdos de dolor. Lo adoraba, pero tenerlo en brazos a menudo despertaba el horror de su nacimiento, y aún así, si su cuerpo había quedado destrozado, su espíritu no. A medida que lentamente se recuperaba, Margaret reveló el acero que definiría su vida. Incluso confinada en su cámara, comprendía lo que pocos adultos veían: Anne, su hijo, era el futuro de la causa lancastriana. También sabía que, como viuda, sin tierras y con un recién nacido, necesitaba aliados para sobrevivir al caos que se cernía sobre Inglaterra. Las guerras de las dos rosas ya ardían. El primer choque en San Albano en 1455 había demostrado que las reivindicaciones dinásticas no se decidirían en consejos, sino con espada y hacha. La rosa blanca de York se alzaba contra la rosa roja de Lancaster en un conflicto que devoraría a una generación de nobles. Ricardo, duque de York, reclamaba el trono como descendiente del segundo hijo de Eduardo III. Los lancastrianos lo sostenían por medio de Juan de Gante, el cuarto hijo del rey. Margaret, por su sangre Beaufort, estaba irremediablemente unida a la causa tambaleante de Lancaster. Su rey, Enrique VI, era débil, inestable y ampliamente despreciado. Su reina, Margarita de Anjou, era enérgica, pero odiada. Y en medio de esa tormenta de guerra civil, Margaret Beaufort, una niña madre quebrada en cuerpo, surgía con la determinación que un día pondría a su hijo en el trono. Una reina extranjera fue culpada de los desastres militares de Inglaterra en Francia y de llevar al reino hacia la guerra civil. La respuesta de Margaret fue volver a casarse. En 1458, apenas recuperada del nacimiento de Henry, contrajo matrimonio con Sir Henry Stafford, hijo menor del duque de Buckingham. La boda fue discreta, nada parecido al boato de su primera unión con Edmund Tudor. Anne Margaret seguía débil y en duelo, y su nuevo esposo era un desconocido elegido por conveniencia política. No por efecto, Stafford simpatizaba con los yorkistas, pero ante todo era un pragmático,
Anne sabía que proteger a Margaret significaba salvaguardar las valiosas propiedades y la sangre de los Beaufort. Para ella, el matrimonio ofrecía seguridad para sí misma y para su hijo. Aunque implicara vivir con un hombre cuyas lealtades políticas se oponían a las suyas más profundas, su vínculo fue menos romance que contrato a una solución práctica a problemas urgentes. El acuerdo matrimonial, negociado entre la madre de Margaret y el padre de Stafford, fue inusualmente detallado, reflejo del clima político tenso. Margaret conservaba el control de las propiedades Beaufort, garantizando la herencia de su hijo. Stafford aportaba defensa militar y resguardo político para sus inclinaciones lancastrianas. Lo más crucial en el joven Henry Tudor permanecería bajo la tutela de Jasper Tudor en Gales, una cláusula que probablemente le salvó la vida a Anne. El matrimonio duró 14 años, atravesando algunas de las guerras más sangrientas de Inglaterra. Margaret observaba desde las sombras cómo las fortunas cambiaban violentamente. Enrique VI fue depuesto, Eduardo IV coronado, Enrique VI restaurado, y otra vez, Eduardo IV victorioso. Cada sacudida amenazaba a familias con lealtades dudosas o sangre demasiado valiosa. Margaret aprendió a sobrevivir a esas mareas con una habilidad cada vez mayor. Tejió redes con mujeres de ambos bandos, sabiendo que los vínculos femeninos resistían donde las alianzas de los hombres se rompían. Intercambió cartas con Isabel Woodville, reina de Eduardo IV, mientras escribía en secreto a Margarita de Anjou en el exilio. Tales maniobras requerían discreción absoluta. Un error podía significar acusación de traición. Durante esos años, su hijo Henry permaneció en Gales con Jasper Tudor. Era lo más seguro, aunque doloroso. Margaret veía a su único hijo rara vez, quizás 1 o 2 veces al año, y aún entonces, bajo estrictos arreglos. Henry creció de infante a joven como un extraño, criado en las colinas galesas, mientras su madre maniobraba en la traicionera política inglesa. En la separación la atormentaba. Volcó su anhelo maternal en cartas, muchas codificadas para cruzar líneas enemigas. Así, enviaba regalos cuando era posible, libros, ropa, pequeños objetos para recordarle a Henry a una madre que apenas conocía, pero la mayoría de las veces soportaba el silencio, sin certeza de si su hijo estaba a salvo o incluso vivo. La educación galesa de Henry fue tanto noble como práctica. Jasper se aseguró de que aprendiera equitación, esgrima, música y danza, pero también supervivencia y liderazgo. Henry dominó el galés, absorbió la vida rural y ganó la lealtad de hombres unidos más por respeto que por obligación, habilidades que resultarían cruciales cuando reclamara la corona. Mientras tanto, la propia educación de Margaret se profundizaba dentro del matrimonio. Aprendió a administrar vastas propiedades, estudiar cuentas y descifrar las obligaciones que estructuraban la vida medieval. Se adentró en la ley, la historia y la teología con un celo académico. Su biblioteca creció hasta convertirse en una de las colecciones privadas más notables de Inglaterra, repleta de obras en latín, francés e inglés que abarcaban estrategia, devoción y política. Entonces, en 1461, todo cambió. Eduardo IV aplastó a los lancastrianos en Towton, la batalla más sangrienta jamás librada en suelo inglés. El domingo de Ramos, 29 de marzo, unos 50.0 hombres lucharon en un campo nevado de Yorkshire. Al anochecer, casi la mitad yacía muerta. La causa lancastriana estaba rota, sus líderes dispersos o muertos. Enrique VI huyó a Escocia, mientras Margarita de Anjou escapaba a Francia con su hijo, Eduardo de Westminster. Para Margaret Beaufort, Towton significó un nuevo peligro. Su linaje la hacía sospechosa a ojos de Eduardo, aunque su matrimonio con Stafford le ofrecía cierto escudo. Peor aún, su hijo en Gales podía convertirse en foco de rebelión. Eduardo ya había ejecutado enemigos. ¿Se extendería eso a los niños? Margaret pasaba noches en vela, temiendo que soldados apresaran a Henry. Con el corazón encogido ante cada nueva noticia, construyó una red de inteligencia, pagando a sirvientes y mercaderes por rumores, sobornando escribanos para obtener correspondencia real, haciendo todo lo posible para adelantarse a las amenazas. La vigilancia constante era agotadora, pero preservó la vida de su hijo Han en 1469. Stafford fue herido luchando por Eduardo IV en Etchecott. Una profunda herida en la pierna se infectó, dejándolo parcialmente inválido y resentido por su servicio a los yorkistas. Había arriesgado su vida por Eduardo y recibió poco a cambio. El rencor lo consumía
y Margaret supo guiar sus pensamientos con cuidado. Mientras lo cuidaba en su recuperación, le sembró dudas, le habló de la corrupción yorkista y poco a poco lo convenció de que su lealtad había sido desperdiciada. Nunca instó abiertamente a la rebelión, era demasiado peligroso, pero, con paciencia y la manipulación sutil de su orgullo, fue inclinando su fidelidad para 1470, cuando el conde de Warwick se rebeló contra Eduardo IV. Stafford estaba listo para cambiar de bando. El tablero político volvía a girar, cuando Ricardo Neville, el hacedor de reyes, se alió con Margarita de Anjou para restaurar a Enrique VI. Fue una alianza extraña. Warwick había puesto a Eduardo IV en el trono y había combatido a Enrique VI durante años, pero la política forjaba alianzas extrañas y su orgullo herido superó antiguas lealtades. Margarita siguió estos acontecimientos con intenso interés y creciente esperanza. Si Enrique VI podía ser restaurado, si los lancasterianos podían triunfar, su hijo podría finalmente regresar del exilio en Gales. Aunque cautelosamente tendió la mano a simpatizantes lancasterianos, tanteando el terreno para la rebelión. Tales, comunicaciones eran peligrosas. Ser descubierto significaba la muerte para todos los implicados. En octubre de 1470, la restauración de Enrique VI pareció milagrosa. Eduardo IV huyó a Borgoña con su hermano Ricardo de Gloucester, mientras que Enrique VI fue liberado de la torre y formalmente restaurado. El rey, frágil y desconcertado, parecía perdido, incapaz de comprender cómo había pasado de prisionero a monarca de la noche a la mañana. Margarita asistió a la ceremonia en Westminster, presenciando de primera mano su debilidad. Pero el milagro fue breve. Eduardo regresó en marzo de 1471 con ayuda borgoñona y un ejército endurecido. Rápidamente recuperó el apoyo de nobles, cansados del caos, y golpeó con decisión en Barnet el 14 de abril, donde Warwick fue asesinado 2 semanas después. El 4 de mayo en Tewkesbury, la causa lancasteriana se derrumbó para siempre. Eduardo, príncipe de Gales e hijo único de Enrique VI, fue asesinado ya fuera en batalla o ejecutado tras ser capturado, hecho que sigue siendo disputado. Su muerte, seguida poco después por el misterioso final de Enrique VI en la torre, extinguió la línea directa de los Lancaster. De pronto, el hijo adolescente de Margarita, Enrique Tudor, se convirtió en el principal pretendiente a la sucesión lancasteriana y en una de las figuras más peligrosas de Inglaterra. Su derecho, trazado a través de la línea Beaufort, era lejano y empañado por cuestiones de legitimidad, pero sin herederos directos. Ganó peso entre los opositores a los York. Consciente del peligro, Jasper Tudor tomó una decisión desesperada. El exilio. Permanecer en Gales significaba captura y muerte segura. Huir al extranjero ofrecía una posibilidad de supervivencia. En septiembre de 1471, en una noche tormentosa en Tenby, Enrique, de 14 años, subió a bordo de un barco y partió hacia 14 años de exilio en Bretaña. La partida fue apresurada, las fuerzas yorkistas se acercaban, llegando al castillo de Pembroke apenas una hora después. Margarita no estaba presente. Solo supo días después que su hijo había huido. El golpe fue devastador. Durante 14 años había soportado la separación en Gales Jora. El Canal de la Mancha los dividía, con naciones hostiles de por medio. No podía saber si volvería a verlo alguna vez. En su mente se veía a sí misma de pie sobre los acantilados galeses, con el viento desgarrando su capa, enfrentando la posibilidad de haberlo perdido todo en su hijo, su causa, su futuro, en su dolor. Se endureció en acero. Si no podía ser madre, sería otra cosa, en estratega, superviviente. Una mujer cuyo propósito vital era colocar a su hijo exiliado en el trono de Inglaterra. Los cortesanos que antes la conocían como una figura piadosa y tranquila, se encontraron con una operadora política formidable, que pensaba varios movimientos por delante en cada juego. Empezó a tejer redes de apoyo en toda Inglaterra, buscando nobles que algún día pudieran unirse a su hijo. Era un trabajo peligroso y agotador, pero le daba un propósito. En ese mismo año, Enrique Stafford murió poco después de que comenzara el exilio de Enrique Tudorán, aunque debilitado por su antigua herida de guerra. El momento parecía conveniente para las ambiciones de Margarita. Si su muerte se debió a enfermedad, veneno o simple agotamiento, nunca quedó claro. Sin embargo, su desaparición liberó a Margarita para actuar más abiertamente. Cerca de los 30 años y 2 veces viuda,
enfrentó una elección decisiva para su tercer matrimonio. La seguridad significaba casarse con un noble menor, por protección y anonimato. En cambio, eligió poder en su esposo. Fue Thomas Stanley, Lord Stanley I, de los nobles más astutos de Inglaterra. Maestro de la supervivencia, perfeccionó el arte de unirse al bando ganador en el último momento posible. Su familia controlaba fuerzas poderosas en el noroeste y su influencia se extendía desde la corte real hasta los gremios de comerciantes. Para Margarita, la alianza con Stanley significaba fuerza militar, redes de inteligencia y palanca política para la causa de su hijo. Para Stanley, el matrimonio con Margarita aportaba prestigio Beaufort y conexiones en todo el reino. Su unión fue pragmática, no romántica, pero notablemente efectiva. Su boda fue fastuosa, señal del estatus intacto de Margarita a pesar del exilio de su hijo. Las festividades duraron 3 días, con torneos, banquetes y ceremonias religiosas que atrajeron nobles de toda Inglaterra. Incluso Eduardo IV asistió, probablemente calculando que mantener a la peligrosa Margarita a la vista era más seguro que dejarla conspirar en las sombras. El contrato matrimonial fue complejo. Margarita conservó el control de sus propiedades Beaufort y la libertad de perseguir los intereses de su hijo, mientras Stanley ganaba una compañera cuya inteligencia agudizaba sus propias habilidades políticas. Juntos navegaron los turbulentos últimos años de Eduardo IV, sobreviviendo a purgas que destruyeron a muchos otros. Margarita utilizó su papel como esposa de Stanley para recopilar información sobre la política real y mantener contacto con los exiliados. Stanley le dio cobertura mientras construía su propio poder para los conflictos que vendrían. Tanto, en Bretaña, Enrique Tudor maduraba en el exilio. Aunque nominalmente independiente, bajo el duque Francisco II, Bretaña se veía presionada entre Francia e Inglaterra, y la posición de Enrique era precaria. Era un premio imposible, aliado o moneda de cambio, pero también una amenaza como punto de reunión para los opositores y orquestas. Madre e hijo se aferraron a su vínculo mediante raras cartas cifradas. Usaban nombres falsos, tinta invisible y mensajes ocultos dentro de correspondencia inocente. El sistema era lento e inseguro, pero mantenía su enlace vital, la red de Margarita, en Inglaterra y el exilio de Enrique en el extranjero. Pero la incertidumbre era una tortura. Cada silencio traía temor. ¿Habría muerto su hijo a manos de asesinos yorquistas de enfermedad? ¿O simplemente se habría perdido en el destino? El no saber la consumía más que cualquier tragedia final. Desarrolló una intrincada red de informantes que le traían noticias desde Bretaña a mercaderes, peregrinos, diplomáticos, cualquiera que hubiese visto a su hijo o escuchado algo sobre Subban. La red de inteligencia de Margarita se volvió vasta y sofisticada, alcanzando palacios reales, gremios mercantiles, monasterios y casas nobles en toda Inglaterra y el continente. La información fluía por sus canales secretos, con una precisión que rivalizaba con la de los propios maestros espías. A menudo se enteraba de los movimientos de tropas antes que los comandantes. Conocía los rumores de la corte antes de que llegaran al rey y seguía de cerca las lealtades y la salud de aliados y enemigos potenciales en Eduardo IV. Murió repentinamente en abril de 1483, dejando a su hijo de 12 años, Eduardo V, como heredero. Aunque la decadencia del rey no era inesperada, su vida de excesos había deteriorado su salud durante años. Su muerte a los 40 años sumió al reino en una crisis. Un rey niño significaba regencia, y las regencias a menudo se convertían en dictaduras. Sin embargo, Eduardo V nunca llegó a ser coronado. Su tío Ricardo, duque de Gloucester, tomó el poder en un golpe despiadado que sorprendió incluso a los nobles más curtidos en batallas. El joven rey y su hermano desaparecieron en la Torre de Londres, sin volver jamás a ser vistos con vida. Ricardo III fue coronado en julio de 1483, pero la sospecha de infanticidio marcó su reinado desde el primer momento para Margarita. La usurpación de Ricardo fue tanto un peligro como una oportunidad. La legitimidad yorquista se había derrumbado. De pronto, la lejana pretensión de Enrique Tudor a través de la línea Beaufort parecía una alternativa viable frente a un rey despreciado por su traición. Con audacia, Margarita empezó a conspirar a través del obispo John Morton y otros. Coordinaba rebeliones en Inglaterra mientras preparaba la invasión de Enrique desde Bretaña. El plan exigía una sincronización perfecta,
vastos recursos y comunicaciones delicadas a través de territorios hostiles. El levantamiento fracasó en octubre de 1483, cuando una traición expuso la planeada invasión de Enrique. Margarita, como sus aliados, eran ejecutados. Ella misma escapó de la muerte únicamente gracias a su matrimonio con Stanley, aunque fue puesta bajo arresto domiciliario y despojada de sus títulos, pero el confinamiento no la silenció. A través de cartas codificadas y sirvientes leales, siguió conspirando, no solo para el regreso de su hijo, sino también para su futuro reinado, aun cuando Enrique desembarcó en Milford Haven en agosto de 1485. Los años de paciente maniobra de Margarita dieron fruto. En el campo de Bosworth, el 22 de agosto, las fuerzas de Stanley O'Parent, alineadas con Ricardo C., volvieron contra él en el momento decisivo, sellando el destino del rey en una traición que Margarita había tejido con paciencia. Ricardo III murió en el fango y Enrique Tudor fue coronado tras 28 años de separación, 14 de ellos en el exilio y décadas de planificación. El hijo de Margarita era rey. Ella se convirtió en la mujer más poderosa de Inglaterra, aunque jamás recuperó el simple vínculo de madre e hijo. La necesidad política se lo había robado para siempre. Sin embargo, vivió lo suficiente para ver la consolidación de la dinastía Tudor, el matrimonio de su hijo con Isabel de York para unir a las casas rivales y el nacimiento del príncipe, que sería Enrique VIII. Margarita murió en 1509, pocos días después de la coronación de Enrique VII, cerrando así el arco de ambición que había comenzado en una cámara de parto ensangrentada en el castillo de Pembroke. Su triunfo no puede medirse fácilmente. Había sacrificado su cuerpo para dar a Inglaterra un rey, su maternidad a la política, su felicidad a la ambición dinástica. La niña de 13 años, que una vez gritó de dolor en el parto, jamás habría imaginado en lo que se convertiría en la madre de un rey, la fundadora de una dinastía, la mujer que puso fin a la Guerra de las Rosas, transformando el amor materno en poder político en la abadía de Westminster. Su tumba de mármol negro lleva una inscripción en latín que celebra sus extraordinarios logros, pero la inscripción no puede capturar el sonido con el que todo comenzó, el grito de una niña en agonía, dando a luz al futuro de Inglaterra. Ese grito y la historia que inauguró todavía resuenan en las piedras antiguas de un castillo galés, donde el viento y el mar susurran la historia de una niña que se convirtió en madre de un rey, a través de un sufrimiento que ningún niño debería soportar.